Recientemente he revisado algunos conceptos acerca del consumo del alcohol y me pareció interesante hablar de ellos. En primer lugar, tiende a abandonarse el término de alcoholismo, porque primero está mal definido qué es alcoholismo y segundo puede ser más bien estigmatizante y no ayuda en la solución del problema. Hay una tendencia a llamarle más bien síndrome de dependencia del alcohol o abuso del alcohol dentro de abuso de sustancias. En los últimos años también se ha conocido que no hay un buen nivel de toma de alcohol. Me refiero a que hace algunas décadas se pensaba que era bueno tomar un poco de alcohol, que te ayudaba a la estabilidad emocional, pero sobre todo a mantener, digamos, el sistema cardiopulmonar sin complicaciones, que eso te ayudaba a tener menos infartos. La verdad que no es así. Hay algunas evidencias de que el alcohol puede mejorar algunas cuestiones metabólicas, pero los efectos colaterales o dañinos que pueda causar con mucho sobrepasan a los eventuales beneficios. Y hay una tendencia a aceptar eso. No hay un nivel de alcohol que sea saludable. Lo ideal sería no tomar alcohol. Ahora, hay que decir que socialmente es, digamos, un lubricante de muchos. Yo mismo cuando voy a una reunión, por ejemplo, pues es difícil no tomarse una copa, por ejemplo. Pero también hay recientemente definiciones que señalan que inclusive consumos bajos, y a lo que me voy a referir, pueden ser a largo plazo dañinos. Entonces voy a dividir esta presentación en tres cosas. ¿Cuáles son los daños del alcohol? ¿Cómo se definen el uso y abuso? Y tercero, ¿cuál es la medición estándar de las bebidas? O pensándolo bien, voy a empezar por el último, que es la definición estándar de las bebidas. ¿Qué es una bebida? Porque si yo me tomé dos, me tomé tres, sí, pero ¿qué? En términos generales se pueden dividir en tres. Las de baja denominación, como la cerveza, que tienen más o menos 4 o 5 grados de Gay-Lussac. Y ahí una bebida equivale más o menos a 340 mililitros, una botella de cerveza. Esa es una bebida, es un estándar, digamos. Los vinos no destilados, fermentados, el vino tinto, el vino blanco, ahí en términos generales una bebida son 140 mililitros, poco menos de medio vaso, por ejemplo, más o menos, no, las 2/3 partes de un vaso, eso es más o menos una copa de vino. Y ya cuando son destilados, como el brandy, el tequila, el whisky, en términos generales se considera una bebida 40 mililitros. En México, por ejemplo, típicamente es el caballito de tequila, que es una medida más o menos estandarizada. Y eso es lo que corresponde digamos, a una bebida. Te tomaste 2, te tomaste 3, te tomaste 4, depende de la gradación que haya tenido en alguno de esos tres clasificaciones. Bueno, ¿cuáles son los daños? Y ahorita vamos a ver cuál es el uso. Pero los daños que puede tener el consumo del alcohol, primero el más conocido, que es el hígado, una hepatitis por el alcohol, o un daño graso del alcohol, el hígado graso, y finalmente la cirrosis y el cáncer. Ese es lo más conocido de todo, pero no es lo único. Hay también alteraciones del sistema nervioso central, del cerebro, depresión, ansiedad, hay una enfermedad que se conoce como encefalopatía de Wernicke, o hay también alteraciones de los nervios periféricos. En el páncreas, inflamación del páncreas, puede dar pancreatitis, y es una enfermedad grave. Hay un abuso del alcohol puede conducir a pancreatitis y a la muerte. En el músculo hay, digamos, daño crónico con debilidad muscular, fatiga, cansancio, que eso suele agregarse, digamos, a la ansiedad o la depresión que puede dar el uso crónico del alcohol. En el estómago típicamente da una gastritis, y en el intestino puede dar, en el estómago del intestino puede dar malabsorción de algunos nutrientes y puede llevar también a consecuencias a largo plazo. En el corazón lo que da son una cardiopatía alcohólica, que puede dar arritmias o alteraciones de la contracción. En fin, que el alcohol puede dar daños en prácticamente cualquier sistema. Estos son solamente los más conocidos. Y es sorprendente que mucha gente cree que su consumo de alcohol, primero, es sano. Ya dijimos, no hay un consumo sano del alcohol. Porque la gente dice, no, es que yo me tomo mi copita todos los días y eso me sirve para
para mi estabilidad o para mis arterias. No, eso ya es un concepto que debemos abandonar. Otra vez, hay que decir que quien lo disfruta así tiene, de acuerdo con las definiciones, que varían también de acuerdo con las distintas sociedades, pero en términos generales se puede decir que hay un uso del alcohol moderado cuando en un hombre hay, en término promedio, menos de igual o menor a 2 bebidas de alguna de estas por día. Y en la mujer solamente una, porque la mujer, el metabolismo es diferente y en términos generales la mujer tolera menos el alcohol. Digamos, quien toma eso en un día, hace un uso moderado del alcohol, el daño debe ser poco o mínimo. La definición de borrachera, porque hay quien, por ejemplo, en un año toma muy poco alcohol, pero 2 o 3 veces en un año se puede emborrachar. ¿Qué es la definición de borrachera? O en inglés le dicen binge drinking, que es cuando en un plazo relativamente corto te tomas en un varón 5 o más de alguna de estas bebidas, o en la mujer 4 o más. Las personas que tienen esas borracheras no solo pueden tener alguno de estos daños, sino tienen sustancialmente más riesgo de accidentes, de muerte por violencia y de alteraciones sociales. Se meten en problemas y hay quien, en México decimos que son transformers, ¿verdad? Porque son personas finas en el trato diario y sin embargo cuando se emborrachan se convierten en algo que no son y después sufren pues las consecuencias psicológicas de eso y el arrepentimiento, o cuando le platican lo que hicieron, no lo pueden creer ellos mismos. Entonces, las borracheras, aunque no haya un consumo consuetudinario, la borrachera en sí misma es un problema serio con el alcohol. Ahora, ¿quiénes tienen ya un problema de abuso crónico del alcohol que muy frecuentemente va a llevar a alguno de estos daños? Y es sorprendente porque, por ejemplo, se puede definir por semana. Quien en una semana se está tomando más de 14, eso significaría más de 2 diarias de estas para un varón. Y para una mujer, igual o más de 7. O sea, hay quien dice, no, es que yo me tomo todos los días una copa de vino tinto. Sí, pero ¿en qué momento se define eso ya como un consumo problemático? Cuando ya no lo puedes dejar, cuando ya piensas que ya dependes de eso. Ya es difícil para ti dejarlo. Así sea una diaria o 2 diarias, si te resulta difícil dejarlo, ya puedes tener un problema de uso crónico del alcohol. Y si lo consideramos por día, en términos generales, quien se está bebiendo en días aislados, más de 4 en un varón, igual o más de 4 en un varón, o igual o más de 3 en una mujer, en términos generales, también está teniendo un problema de uso crónico del alcohol. También depende el daño que pueda haber y la tolerancia de condiciones. Por ejemplo, quienes toman crónicamente el alcohol van organizándose o van teniendo una cierta dependencia y quien puede inclusive trabajar, hacer su oficio, estando crónicamente intoxicado, digamos, por el alcohol o estando crónicamente abusado del alcohol y pueden llegar a tener esa tolerancia. Hay factores genéticos, hay quien lo tolera mejor que otros y por eso es que también hay algunas controversias en qué momento se define ya el daño que vas a tener. Pero podríamos concluir que para quienes gusten de tomar alcohol, pues lo hagamos siempre en la mayor moderación posible y que aceptemos que no hay un nivel bueno de alcohol, de toma de alcohol. ¿Cómo se trata? Primero, ya se ha dicho que si alguien tiene un problema, lo primero que tiene que hacer es aceptarlo. O sea, no se puede resolver un problema que no se acepta. Y tiene tratamiento el alcoholismo, ¿no? Otra vez, estoy cayendo en lo que quería evitar. No se llama alcoholismo, se llama abuso o dependencia del alcohol. Y las personas que tengan eso, lo primero que tienen que hacer es aceptar que tienen un problema. Y hay maneras de ayudarse, digamos, en grupos, por ejemplo, de alcohólicos anónimos. Eso está bien demostrado que ayuda a las personas a salir cuando tienen un apoyo social de gente que tenga su mismo problema. Quien no le guste ese tipo de actividades o de acciones debe pedir ayuda profesional. Frecuentemente lo hace a través de los psiquiatras, por ejemplo. O los psiquiatras pueden inclusive prescribir medicamentos que ayuden a reducir
la intensa necesidad del alcohol. Hay varios tipos, no me voy a referir aquí a alguno de ellos, y eso lo mejor es dejárselo siempre al profesional. Hay inclusive algunos medicamentos que no te quitan el deseo por el alcohol, sino que te dicen, si te lo tomas y tomas alcohol te vas a poner muy mal, pero no te quitan el deseo. Por eso es tan peligroso usarlo sin una supervisión médica. Conclusión, hay que conocer definiciones, hay que saber que no hay un uso saludable del alcohol y que si alguien tiene un problema, lo mejor es que lo reconozca y que pida ayuda.